Bienvenidos a Realidades. A pocos días del ataque que cambió la historia de Venezuela, analizamos el impacto crítico en la infraestructura y la respuesta de un pueblo que se niega a ser colonia. La verdad no puede ser bombardeada. Hoy veremos cómo, tras el estruendo de los misiles y las ondas expansivas que estos provocaron durante el ataque ilegal militar de Estados Unidos a Venezuela, los daños fueron evidentes. Otro de los objetivos con misiles de Estados Unidos en Venezuela fue el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Debido al ataque, se paralizaron los tratamientos para los pacientes adultos y niños con enfermedades congénitas. 2 bombas impactaron el Centro para la Vida. La historia con nuestra compañera Madeleine García. El camino lleva a la ciudad científica de IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el principal del país. De pronto, la naturaleza cambió de paisaje en el punto más alto de la montaña. 2 bombas impactaron justo en las antenas que están en el Centro de Estudio de Matemática. Lo que vemos aquí, esto es parte de cómo, donde cayó el misil y bueno, no solo afectó el edificio de matemáticas, sino que por la onda expansiva y todo el poderío pues, de la bomba, varios centros fueron afectados. Repudiamos con todo nuestra alma todo lo que pasó y sobre todo el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Silvia Flores. Repudiamos estos actos de violencia que han sido terribles. Aún siguen recabando evidencias y lo que dejó el paso de la agresión militar desigual, desproporcionada e ilegal de Estados Unidos en Venezuela. Los científicos revisan minuciosamente cada detalle. El país jamás había vivido un ataque con bombas. Indignado, contrariado, molesto. Y aquí lo que se está haciendo es ciencia para poder ayudar a la población, para poder generar tecnología para nosotros, poder tener nuestras propias cosas y no depender de afuera. El profesor Pedro es el jefe del Centro de Física. Solo que tienes que pasar con cuidado, ¿no? Estas son las aulas por donde han pasado muchos estudiantes que ahora son investigadores en distintas instituciones del país, y no solamente del país, sino del mundo. ¿Cómo es posible que esto pueda ser atacado? Atacaron esta área que genera la electricidad para todos los centros donde actualmente se desarrollan procesos de investigación de células madres y otros aportes científicos para la humanidad. Que no crean los gringos que lograron doblegarnos. Yo creo que lo que han hecho es que crezca en nosotros esa sangre bolivariana, esa rebeldía que llevamos por dentro, y vamos a hacerlo más y mejor. La explosión fue allá arriba. La onda expansiva llegó a un poco más de 1 kilómetro. El pasillo conduce a otras aulas que apenas hace un mes inauguraron con mucho sacrificio. Y bueno, todo por la apetencia de un imperio que quiere dominar el planeta. Se sienten los reyes y los dueños del mundo. Entonces, esto lo vemos aquí. O sea, ¿cómo atacar un instituto de ciencia? Aquí lo que hacemos es ciencia para la vida, ciencia para estar mejor. Y sin embargo, fíjate, usted ve los daños que han generado y esto nos atrasa mucho los procesos de investigación. Y llegamos a uno de los centros más hermosos y esperanzador, el de las células madres. Venezuela ha logrado el avance en medicina regenerativa. El brutal ataque de Estados Unidos paralizó el proceso para aplicar el tratamiento al menos a 12 pacientes con enfermedades raras y congénitas. Este es el laboratorio y tenemos que intervenir. No lo podemos hacer porque esto tiene un impacto no solamente dentro de los laboratorios, sino en todo lo que es la logística, porque esto fue un ataque, esto fue un crimen cometido contra Venezuela, contra el área de investigación que va a salud. Pero esto también tiene un impacto porque con el bloqueo ahora es más todavía lo que el gobierno tiene que invertir. Siempre nos acostumbramos desde que tenemos el bloqueo 4 o 6 meses y ahora no sabemos cuánto. Pero a pesar de todo eso, nosotros hemos vivido toda esta situación del bloqueo y la unidad de terapia celular del IBIC está a la vanguardia en Latinoamérica en medicina regenerativa.
no nos van a detener porque sí vamos a seguir adelante. Hablaron los científicos. El país no se detendrá mientras siguen luchando por la libertad del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. En Venezuela, el ataque ilegal de Estados Unidos impactaron, además de objetivos militares, zonas residenciales populares y de la clase media alta sin distinción. 8 viviendas de La Boyera, cerca de las antenas de telecomunicaciones en Caracas, la capital, fueron atacadas. Una mujer murió. El gobierno encargado está reparando los daños. La historia, a continuación. El ataque de Estados Unidos llegó hasta aquí, la calle 4 de La Boyera, una zona residencial de clase media alta. 8 casas de familias fueron impactadas por un misil. Estas ventanas se fueron, se cayeron. Ya unos huecos que ya los están tapando. ¿Y dónde estaba durmiendo usted? Yo más abajo. ¿No ves el árbol donde cayó es ese? El misil. Ajá, el que están tumbando. Ese, y entonces ahí había un muro. La onda expansiva se llevó ventanas, fachadas. En las paredes quedan las heridas de la agresión de Donald Trump a un país que siempre llamó al diálogo y no a la guerra. Nunca en la vida me imagino. Por eso no quedas en shock, porque no te puede pasar por la cabeza que vaya a ser una bomba. O sea, una cosa de esa. ¿No? Y aquí en Venezuela. País de paz. No. O sea, independientemente de la situación política. Jamás en la vida te pasa eso por la mente. Pero bueno, hay que seguir adelante y agradecidísimas con todo el apoyo que nos han dado. Muy, muy agradecidos. No son tan malos, ¿no? Era una pared. Justo este lugar que vemos acá era un taller de una niña de 13 años que es artista plástico y la bomba la arrasó completamente. Elena y sus vecinos vivieron para contarlo. Este es mi cuarto. Era tiempo pasado. Entonces era el ventanal que se reventó y este copete estaba ahí atrás de mi cama y ese fue el que se partió y voló de aquí para allá. Y aquí estaba una televisión y un espejo y todo eso se reventó. Es un milagro usted. Milagro. No sé ni en qué momento pasó eso. No sé cómo no me degollé, no sé. Todos estaban durmiendo, eran las 2 de la madrugada. Fue un ataque cobarde, pero ya, manos a la obra, no hay tiempo que perder. Baten el cemento para tapar la muerte que quiso sembrar Estados Unidos. Todo el equipo de trabajo está aquí desplegado, garantizando paz y vida para que continuemos con nuestra vida normal y tratando pues de atender también a las familias que se encuentran afectadas por esta situación tan crítica. Uno siempre está con la paz, siempre mantener la paz, llegar a todo a través de la paz, de acuerdos, de hablar, pero bueno, a veces se dan las cosas, todos, a nadie le pasó nada y tenemos esta ayuda que también es una bendición, efectivamente. 120 hombres y mujeres del Ministerio de Obras Públicas atienden a las víctimas, pero más allá, codo a codo, se solidarizan. Se trata de una misma bandera, de un mismo país agredido. Apoyarlo más que pueda. Todos somos un solo pueblo, hay que estar unidos para todos, en guerra, en todo. Porque si, imagínate, si no estamos unidos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Claro. Hay que apoyarnos entre todos para poder ser un buen pueblo y sacar todo adelante. Si ellos no apoyan el gobierno, nosotros no lo vamos a apoyar a ellos porque ellos no apoyan el gobierno. Claro. Tenemos que entender que el gobierno está para ayudarnos a todos. Unidos sin distinción política es lo que corresponde en esta etapa. Ahora queda dejar atrás el trago amargo y la cercanía de la muerte que jamás pensaron les iba a tocar. A más de 4 kilómetros de la urbanización queda el volcán, uno de los objetivos de ataque militar de Estados Unidos, que está rodeado de zonas residenciales civiles.
El lugar alberga las antenas de telecomunicaciones que destruyeron cuando atacaron de manera ilegal para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y extorsionar al país por el petróleo. Pero justo las antenas quedan detrás de una finca donde vivía Joana Rodríguez, una migrante colombiana de 45 años que cuidaba el lugar y fue asesinada por las bombas. Una reciente encuesta de Interlaces revela que el 95% de los venezolanos rechaza la agresión militar de Estados Unidos. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Lo que durante años fueron amenazas y asfixia económica se transformó en una agresión de fuego y metralla en el corazón de Caracas, la capital venezolana, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Además de los daños materiales, los residentes fueron afectados emocionalmente por el bombardeo. La incursión del 3 de enero no solo rompió el derecho internacional, intentó quebrar la voluntad de un pueblo que, lejos de rendirse, se mantiene en las calles exigiendo respeto y su autodeterminación. En breve, más realidades. Estamos de vuelta con más realidades. Pese a los daños causados tras el ataque criminal de Estados Unidos a Venezuela, equipos de trabajo están desplegados para garantizar la paz que Estados Unidos quiso arrebatar al pueblo venezolano. La instrucción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha sido clara: no descansar hasta haber atendido a cada una de las familias afectadas. En este esfuerzo, hombres y mujeres atienden a las familias directamente en el territorio. 2 almacenes con medicamentos para pacientes renales fue otro de los objetivos del ataque brutal de Estados Unidos en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El informe a continuación. Así quedaron los containers en el puerto de La Guaira, el principal de Venezuela. 2 misiles impactaron. Uno cayó aquí, muy cerca de la planta de procesamiento de aceite de esta zona económica especial. Las imágenes describen la magnitud de la agresión de Estados Unidos. A las 1:56 con 32 segundos, que me lo trae en memoria, fue en el Alfa 4. Que andamos Casi a las 2 de la madrugada comenzó el ataque para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esto es una revolución que el presidente nos preparó para afrontar todas estas situaciones. Claro, este es uno de los peores escenarios, ¿no?, que nosotros aspirábamos. Tenían en la mira neutralizar objetivos militares estratégicos, pero esta área no tiene nada que ver con lo militar. Este es el área Alfa 4, donde fuimos más afectados. Aquí tenemos 7 almacenes. Tenemos los almacenes 6 y 7 que eran del Seguro Social, que fue el área más afectada. Ahí donde tenemos la medicina, sobre todo de los pacientes renales. Correcto. Los pacientes que están esperando para diálisis, ¿no? Y fueron el motivo principal del impacto de estos almacenes. Esa es la crueldad de nuestro imperio. Correcto, señor. La crueldad del imperialismo fue bombardear donde no tenemos la medicina. ¿Tú recuerdas, Dani? Aquí cayó el segundo misil. 2 grandes almacenes con medicamentos quedaron completamente pulverizados. Por todos lados habían bolsas con hemodiálisis. Para traer estas medicinas, Venezuela tiene que hacer un gran sacrificio, triangular con otros países por el bloqueo de Estados Unidos, pero no le bastó con eso. Bombardeó. Así se vivió esa madrugada. Nadie sabía que se trataba de los almacenes de los medicamentos que dan vida a los venezolanos. Por aquí pasó el proyectil, ¿ves? Y cayó en el cuarto de los señores. Ahí falleció una señora mayor. Otro misil cayó en este edificio, impactó 8 viviendas. 4 apartamentos quedaron destruidos. Jorge vivió para contarlo. Se salvó de milagro. Entonces yo estoy acostado como a las 2:10 por ahí. Y cuando siento la primera explosión en la meseta de Mamo, me levanto. Pero alguien me dijo, mira, aguántate o agarra plagocina. Cuando escucho un silbido y escucho esa explosión inmensa, eso era un candelero y todas estas paredes
volaron con la misma metidencia de Callejoncillo. La meseta de Mamo es la Academia Militar de la Armada y fue el tercer objetivo de ataque en La Guaira. ¡Uy, nos están invadiendo! Aquí murió una soldada. Las consecuencias de este acto irracional de quienes ambicionan los recursos naturales de Venezuela. Pero ese dolor se transformará en voluntad de lucha, en estas ganas inmensas de seguir protegiendo a nuestro pueblo hasta alcanzar los objetivos que liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro y que se haga justicia. Justicia piden en esta Asamblea Popular, donde se unieron para rechazar este ataque vil de Estados Unidos. Los carteles hablan, exigiendo que Donald Trump libere al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Yo les pido, compañeros, absoluta confianza en el liderazgo que hoy nos dirige. Por supuesto que este escenario nos golpea, nos sorprende, pero ¿saben a quién nos sorprendió? A Nicolás Maduro Moro. Él lo advirtió en privado y en público varias veces. Y él instruyó en privado y en público qué hacer si ese escenario pasaba. Y estamos haciendo al pie de la letra lo que nos instruyó. Vean su actitud. Él estaba preparado para este escenario. No ha transcurrido una semana y el Ministerio de la Vivienda está construyendo los apartamentos. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Tras el ataque, los venezolanos se han unificado en la defensa de su soberanía. La realidad es una sola. El pueblo rechaza de manera contundente la agresión militar de Estados Unidos. Ante la violencia externa, las venezolanas y los venezolanos responden con la fuerza del trabajo y la solidaridad inquebrantable de quienes han decidido ser libres. En breve, más realidades. Estamos de vuelta con más realidades. Lo que los estrategas extranjeros no calcularon ante su ataque fue la unión cívico-militar. La actitud del venezolano no ha sido de rendición, sino de organización. El concepto de un solo pueblo se manifiesta en trabajadores junto a los vecinos removiendo escombros y reparando estructuras dañadas. La capacidad de respuesta del gobierno venezolano ha sido oportuna. Igualmente, el pueblo en las calles demuestra la determinación clara de resolver los problemas internos sin injerencia, viendo en la reconstrucción un acto de patriotismo y defensa de la soberanía. Con profundo dolor ante la pérdida de 32 héroes y desde la tribuna antiimperialista José Martí de La Habana, Cuba convocó a todos sus hijos para reafirmar la defensa de las causas justas y de la soberanía. Nuestra corresponsal Isabel Díaz González nos amplía la información. Justo antes del amanecer, el pueblo combatiente colmó la tribuna antiimperialista José Martí, convertida en escenario de firmeza y resistencia, en homenaje póstumo a los 32 cubanos caídos en Venezuela. Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la patria, como soldados eternos de la integración que nos debemos. Ellos son la única medida posible del valor y el carácter de los cubanos, leales a una hermandad forjada desde los tiempos de Bolívar, exaltada por Martí y que ya es legendaria por la entrañable relación de Fidel y Chávez. El presidente recordó que el pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialista, subrayando que la unidad revolucionaria es la primera línea de defensa frente a cualquier agresión. Aquí estamos, no uno, sino de millones de continuadores de la obra de Fidel, de Raúl y de su heroica generación. Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aún así los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago que tuvieron que pulverizar por no poder someterlo. No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo.
Y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos. Militares, estudiantes, trabajadores y niños, juntos por el malecón habanero, demostraron que la fuerza de la revolución está en la cohesión de su pueblo. Estoy aquí por esto que usted ve en mis manos, por todos y para el bien de todos. Ya creo que es una de las mejores consignas, lo abarca todo, por todos nosotros, por todos los caídos, por todo el mundo, porque se haga justicia. Tenemos que dar una señal al enemigo que con Cuba no se puede equivocar. Nosotros sabemos lo que hay que defender, sabemos quién es el enemigo y por tanto estamos aquí apoyando y dando el honor a esos 32 que murieron representando a Cuba. Es una situación no solo de invasión, sino de secuestro y es, ¿cómo te puedo decir? Es todo aquello que no debe suceder. América Latina y Caribe es un pueblo de paz. Todo el mundo, lo que está pasando en Palestina, en Siria, en Irán, todo tiene que ver Estados Unidos. Aún con las bajas temperaturas, allí estaba el pueblo, firme y presente, con dignidad y convicción patriótica. Tengo chikungunya y tengo enferma las rodillas y los brazos. Claramente que no, y ayer fui a la plaza, al Ministerio de las Fuerzas Armadas, a rendirle homenaje a los compañeros nuestros que Trump mandó a matar. Y si Trump tiene que invade, que venga a Cuba, para que él sepa lo que le va a pasar. Hoy estamos unidos todo el pueblo de Cuba, luchando, seguiremos luchando con la misma conciencia que nos enseñó nuestro comandante, Paco Muerte de Vencer. Nuestra respuesta no solamente estas expresiones y manifestaciones de solidaridad, sino también el llamamiento al combate, como dice nuestro himno nacional nacido en las luchas por la independencia de Cuba del sistema colonial español. ¡Gloria eterna a nuestros héroes y mártires! ¡Gloria! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! Desde el dolor compartido y la firmeza revolucionaria, Cuba habló al mundo a favor de la paz y las causas justas. Con cámara de José Hierro, Fabiola López e Isabel Díaz González, Telesur, La Habana, Cuba. Ante este escenario, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció al respecto. El 3 de enero de 2026, en la hora más oscura de la madrugada, mientras su noble pueblo dormía, Venezuela fue arteramente atacada por orden del presidente estadounidense Donald Trump. Se confirmaba una vez más, ahora en su patria de nacimiento, la visionaria sentencia de Bolívar en cuanto a que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y la advertencia de Ernesto Che Guevara de que en el imperialismo no se puede confiar ni tantico así, nada. Bombas y secuestro fueron la respuesta de Estados Unidos a las declaraciones del presidente venezolano que horas antes se había mostrado dispuesto a dialogar sobre cualquier asunto. Aquella fue una madrugada difícil para Cuba. Al recibirse las primeras noticias del alevoso ataque contra varios estados del hermano país, donde cumplen misiones cientos de colaboradores cubanos. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Quienes tenemos a los bravos combatientes de la seguridad personal como parte de nuestra familia y conocemos su espartana disposición a defender las vidas bajo su custodia, sabíamos antes de confirmarlo que se comportarían como titanes hasta en su última batalla.